esta tarde, bueno, el motivo de este directo, muy improvisado, yo me iba a poner ahora a leer, o a ver, a ver una película, o a jugar a algún videojuego, o a leer. Y resulta de que he recibido como 10 o 12 comentarios advirtiéndome sobre un nuevo vídeo de maestro que yo ya he visto esta tarde sobre el concepto de neotenia literaria, ¿no? Bueno, en fin, perdón porque es que me da un poco de risa. No una risa ignorante como maestro diría, porque no llego a comprender lo que quiere, sino de verdad risa porque esto es prácticamente, estamos viviendo los últimos los últimos estertores de la cordura de maestro. De una época para acá está viviendo un declive, una decadencia, una pérdida de rumbo total y se está alejando del sentido común y se está yendo por unos derroteros totalmente dogmáticos, paradójicamente acríticos y, en fin, la verdad que no me lo espero. O sea, yo estas cosas de maestro no me las espero porque antes era un tipo serio, un tipo que, bueno, que más o menos trataba a la literatura con un rigor adecuado, un rigor severo, ¿no? Un rigor tajante, pero ahora se está yendo por unos derroteros, prácticamente está creando una escuela de acólitos y está creando prácticamente una religión. Y esto es peligroso, ¿vale? Y es lo que vamos a comentar hoy. Esto quedará para un vídeo, pero voy a hacerlo aquí en este directo para que, bueno, pueda expresarme con mayor claridad. He tomado algunos apuntes. Que tengo por aquí y en un Word por aquí. Y vamos a comentarlo. Bien, vamos a ver. Os pongo en contexto. El día 11 de... Estoy grabando esto sábado 11 de octubre. Es un maestro a eso de las 3 de la tarde ha subido un vídeo. Un vídeo anunciando un nuevo concepto. Era un vídeo que no es un comentario de una obra, sino que es un vídeo, digamos, explicativo, teórico, sobre el nuevo alumbramiento de un concepto, ¿vale? De un concepto pretendidamente literario. Luego vamos a ver que en realidad lo toma de la biología. En fin, voy a buscarlo y os voy a decir el vídeo en concreto, cómo se titula y tal, pues si queréis verlo, ¿no? Obviamente hay muchísimos mensajes hacia mí, no solamente hacia mí, sino muchísimos mensajes a toda aquella persona que le ha hecho algún tipo de objeción a sus maestros. Por supuesto, aquí metemos en el saco pues a todos aquellos teóricos que están no en su contra, sino que han hecho un análisis lógico y crítico de su obra y él ha hecho oídos sordos, ¿no? Entonces, en la neotenia, ahora lo vamos a explicar, estamos todos, ¿no? Yo por ignorante y por inculto, según él, y otros teóricos que en realidad si saben de literatura, pues están también en la neotenia porque no tratan con el suficiente rigor. En fin, ha subido un vídeo hoy a su canal titulado de la siguiente manera, abro comillas, ¿qué es la neotenia? Introducción a la neotenia literaria, un problema que afecta a universitarios. Bien, un momento que mi gato se me va a casa del vecino. Vale. Es lo que tiene este directo así improvisado. Yo no tenía ningún tipo de ilusión ni de cita para hacer un directo, pero bueno, como me habéis enviado un montón de cosas y tal, pues vamos a ello. No estoy viendo los comentarios, ¿vale? Luego os contesto a todos. Estoy en un Word y estoy en el canal de Maestro porque esta tarde, hace una hora, me he tomado unos apuntes cuando decidí que iba a hacer el directo. Es un poco raro este directo porque no lo estoy haciendo con mi micro de siempre, pero bueno, vale. Creo que se ha roto, por cierto. No sé. Bueno, vale. El concepto de neotenia literaria, introducción tal. Vale. Son unos 40 minutos. Creo que esto va a ser una serie de vídeos de por lo menos 5, 6, 7 capítulos hablando de la neotenia, del diagnóstico, en fin. Es que es delirante. O sea, como un profesor catedrático de universidad se presta a este circo. Yo, desde luego, flipo. Pero bueno, como Jesús Maestro juega a este juego
valga la redundancia, pues me he hecho una serie de apuntes que vamos a ir comentando, ¿no? Con respecto a la neotenia. Bien, antes que nada, ¿qué es la neotenia literaria Jesús Maestro? Bueno, en su primer vídeo, ya no me hace falta ver más, dice que la neotenia literaria es una afectación más o menos como psicológica, según el cual la persona que la sufre trata de una manera infantil y pueril a la literatura. Y por tanto, pues, en mi caso, por ejemplo, con la ignorancia que me caracteriza, según Jesús Maestro, pues hablo de literatura sin ningún tipo de rigor y sin conocerla nada. Y pues incluso escritores como Cortázar, ha estado comentando, como Borges, pues sufren de neotenia literaria a la hora de escribir. Yo sufro de neotenia literaria a la hora de interpretar literatura. Y pues otros muchos intérpretes que se alejan de su marco teórico y de su teoría literaria son susceptibles de sufrir esta neotenia literaria. La neotenia realmente la ha sacado del campo categorial de la biología. La neotenia viene a decir, con el ejemplo del ajolote, que por cierto ha estado diciendo alojote y no, y vamos, creo que es ajolote, alojote creo que no existe. En fin, ha estado diciendo que en la biología es, digamos, la neotenia es una afectación que afecta, valga la redundancia, a muchas especies, no, a algunas especies, y se caracteriza por un desarrollo normal físico, pero no, digamos, no mental, sí, no mental y no del todo desarrollado en cuanto a la psique, ¿vale? Más o menos es así. No en vano, pues, por ejemplo, el renacuajo pues se queda así toda la vida y no llega a ser rana ni llega a ser sapo, ¿no? Que es lo que vendría siendo pues el ser en acto, hablando en términos aristotélicos, y sin embargo pues se queda en ser en potencia, que sería el ajolote o el renacuajo. Esto en cuanto a la biología. Él ha trasladado esto, como siempre hace, y ya le hemos criticado ese intrusismo a otros campos categoriales, ha extraído este concepto de la biología y lo ha traído a la literatura. Bien, entonces se ha inventado el concepto se lo ha inventado de neotenia literaria. Por lo tanto, la neotenia literaria es un trastorno que afecta al desarrollo físico normal, psiquiátrico, en este caso, a la hora de interpretar y leer y escribir literatura y todo lo que tenga que ver con literatura. Por lo tanto, en este saco estamos todos. Estoy yo, estás probablemente tú, está autores como Julio Cortázar, todos somos neoténicos literarios, neoténicos literarios. Bien, vale. En fin, yo me he puesto una serie de apuntes por aquí y sin hacerle ninguna crítica así ad hominem, aunque es irremediable, pues vamos a destruir de nuevo, como siempre hago en mi canal, este concepto totalmente traído ad hoc para salvaguardar, en el fondo, su teoría literaria, ¿vale? Y porque yo creo que, sinceramente, ha perdido la chaveta. Hablando en términos más vulgares, yo creo que Jesús Maestro ha perdido la chaveta completamente y estamos presenciando sus últimos estertores de su cordura. No de su locura, sino de su cordura. Porque ponle en un año, su locura va a reemplazar completamente a su cordura. Completamente. Le va a pasar como Don Quijote, pero espero que, bueno, de momento está sí, mira, sería una buena analogía. Se está quijotizando de su propio autologismo teórico literario. Bien. Yo creo que estamos, repito, ante los últimos estertores de la cordura de Maestro. Creo que se está radicalizando de una manera increíble y creo que está actuando cada vez más desde un margen bastante peligroso, bastante ofensivo. Ya no estamos ante un profesor que habla sobre literatura, sino que estamos ante un profesor que directamente diagnostica trastornos psicopatológicos. Y yo no me voy a quedar callado. O sea, yo no me voy a quedar callado. No voy a permitir que una persona... Porque a mí me da igual que se dirija a mí, pero no voy a permitir que en YouTube su nombre quede limpio. No lo voy a permitir, porque creo que se está equivocando flagrantemente y uno de los cometidos de mi canal es ser mediatizador de lo que dice sus maestros y exponerlo al público, exponerlo a vosotros y hacerle una crítica, ¿vale? Porque creo que se está pasando y creo que se está
dogmatizando de una manera espectacular. Mientras tanto, pues muchos acólitos siguen la senda de maestro porque carecen de personalidad para tener una propia, entonces todo lo que diga el maestro y el señor va a misa, cuando en más de una ocasión Jesús Maestro los ha denostado, los ha criticado, se ha burlado de todos los interlocutores y de todos sus televidentes. En muchos vídeos donde responde a preguntas, se ríe prácticamente de vosotros y vosotros seguís viendo a esta persona. Una de mis labores de mi canal es ser mediador entre lo que el maestro dice y ser cronista de la locura de este señor. Y yo no me voy a quedar callado, para eso tengo un altavoz aquí en YouTube, gozo de la libertad de expresión que me garantiza, en este caso, el Estado español y YouTube, y sin hacer ningún tipo de insulto ni nada, voy a exponer la realidad que hay detrás de Jesús, que es maestro. No me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado, porque han sido muchos los que los han criticado y no llegan a un público amplio como sí puedo llegar yo, porque el artículo que le hizo Ekaich Ruiz de Vergara Olmo, este profesor de la Universidad Complutense de Madrid, a su crítica de la razón literaria, no ha ido a más. ¿Sabéis por qué? Porque es un texto, es un artículo de 100 páginas. ¿Quién se va a leer 100 páginas? Hoy en día, nadie. Entonces, ¿cuál es mi función? Hacer de mediador entre lo que dicen los críticos de verdad con respecto a la crítica que se le hace a Jesús Maestro y yo trasladarlo a vosotros, al público, ¿vale? Que no tenéis la obligación de por qué leeros un artículo de 100 páginas. Vamos al lío. La crítica que yo le he hecho. Mira, bueno, lo tengo por aquí y vamos a ello. La tengo por aquí, la tengo en un Word y voy a cerciorarme de que mi gato está aquí todavía. Bueno, efectivamente se ha ido ya por ahí. Nada. Bueno, ya vendrá luego. Vamos a ver. Empezamos con la crítica, ¿eh? Esto, repito, será para un vídeo. No estoy viendo los comentarios. Podéis decirme lo que queráis y luego lo comento. Voy a ponerme una lucecita por aquí para comenzar. Para que, bueno, vale, sí, ahora, ¿eh? Un tono muy draculesco. Bien, comenzamos. Ha sido así un esbozo rápido, ¿eh? Escrito con voz y lo he transcrito en Word a texto, así que voy a ir leyendo y medio interpretando, porque ha sido rápido, ha sido cuestión de ir a tirar la basura y hacer un audio. Vale. En fin, crítica a la neotenia literaria de Jesús G. Maestro, su nuevo alumbramiento, su nuevo y dogmático alumbramiento. Bien, crítica número 1. Un concepto ad hominem disfrazado de teoría. ¿Por qué ad hominem? Porque ha criticado directamente a Julio Cortázar un cuento irrisorio, porque sobre Rayuela no habla, pero sí que habla de uno de los cuentos que tiene Cortázar, que sí que es verdad que es bastante pueril, bastante infantil y que no dice nada, pero que eso es como irte al peor cuento de cada escritor para criticarlo. Es como irte a la peor obra de Cervantes y criticarlo, ¿no? Creo que está un poco... es poco elegante. Entonces, es un concepto pasado por científico, pero que esconde una crítica ad hominem disfrazada de teoría. Esto es muy típico, esto es un rasgo muy de maestro. La neotenia literaria no describe un fenómeno literario, sino que es en realidad una descalificación con una base biológica que se aplica a la literatura para criticar a las personas jóvenes y a las personas jóvenes que hablamos de literatura y a los escritores que no escriben según el canon cervantino. ¿Vale? Aquí Jesús Maestro, con su concepto de neotenia literaria, no está analizando textos, que sería su labor, sino que está patologizando a los lectores, a los intérpretes y a los escritores. Es un modo de decir, no opinas como yo porque eres inmaduro, no sabes hablar de literatura como yo porque eres inmaduro, lo cual es totalmente e ideológicamente autoritario y epistemológicamente pobre. O sea, nosológicamente no se sostiene por ningún sitio. Por ningún sitio. O sea, esto es como si, no, como si yo qué sé, cojo un concepto, en fin, de la medicina, ¿vale? Y lo aplico en algo cotidiano. Y digo que he creado una teoría. Anda, hombre, no nos tomes por bobos. Entonces, la crítica número 1 es esta, ¿no? Es un concepto ad hominem disfrazado de teoría literaria, ¿no?
Repetimos, no está describiendo un fenómeno literario, que sería su labor como teórico de la literatura, sino que es una descalificación biológica y, por extensión, literaria a las personas jóvenes, a los escritores que no escriben del modo cervantino y a los intérpretes porque no saben de literatura y entonces habla desde criterios pueriles e infantiles, patologizando a todo quisqui. Todo quisqui. Quisqui viene del latín, quisqui, a todo el mundo. A todo quisqui, como se dice aquí en mi zona. ¿Qué quiere decir Jesús Maestro con el vídeo de hoy? Es una barrera más inquebrantable de su inexpugnable teoría. No opinas como yo, no escribes como yo quiero que escribas, no escribes como Cervantes, no tienes un criterio académico para valorar la literatura como yo, pues entonces tienes neotenia literaria. Esto es peligroso, es ideológicamente autoritario y nosológicamente pobre. Estúpido, ¿vale? Perdón por esto, pero es la verdad, o sea, es un concepto totalmente sin fundamento alguno, banal, 100% banal, o sea, no dice nada. Segunda crítica, falsa cientificidad. Lo que ya hemos dicho, como muchas de sus categorías, la neotenia literaria no tiene un respaldo empírico ni conceptual. No tiene, o sea, está validada solo por él mismo, ¿no? Entonces, no tiene ningún respaldo empírico ni conceptual más allá de su propio sistema cerrado literario. No hay método, no hay datos científicos, no hay datos de verificación, no hay una jerarquía científica, no hay un método científico, solo una jerga pseudocientífica que intenta legitimar juicios de valor como si fueran descubrimientos teóricos, patologizando a los lectores, a los escritores y a los intérpretes de la literatura. ¿De acuerdo? Entonces, falsa cientificidad y concepto ad hominem disfrazado de teoría. Esas son las dos primeras. Vamos a por la tercera crítica. Contradicción con su propio materialismo. Maestro dice defender un materialismo filosófico, pero quizá su teoría se convierte en un puro idealismo dogmático. Juzga la madurez de los lectores según la adhesión a su propio modelo teórico. En la práctica, el criterio de verdad, que debería ser importante para valorar una obra y ser crítico, deja de ser la realidad literaria y pasa a ser su autoridad personal. Es decir, Jesús Maestro es la Corea del Norte de la literatura. Si Corea del Norte es al mundo un comunismo muy sui generis, que no es realmente comunismo, es una idea del yuge, ¿cómo es el sistema este? El yuge o algo así, la idea de ellos, pero que solamente ellos mismos se ponen los exámenes y ellos mismos se lo corrigen, ¿no? Eso es lo que pasa en Corea del Norte, que son o sea, ellos mismos creen que es un país la hostia, pero realmente solo validado por ellos mismos, ¿no? Pues esto es lo que hace Maestro, ¿no? Entonces, es como su única validez, la validez de la neotenia solamente está validada por él mismo, ¿vale? Porque él tiene una verdad revelada, literaria, que no poseemos el resto de los mortales y que nunca vamos a poseer, porque Jesús Maestro es el elegido, ¿vale? Es el Mesías, realmente, es el Mesías de la literatura. Bien, cuarta crítica, supremacismo académico. Su concepto es una herramienta de exclusión. Peca de edadismo, y coloca a los jóvenes, a los lectores y a algunos críticos independientes y a algunos escritores como Cortázar en una posición de inferioridad respecto a él y a otros escritores que se basan en su propia teoría. Aquí estamos siempre dándole vueltas a la propia teoría de Maestro. Todo lo que se salga del marco de su teoría es tachado ahora. Antes era de idealista. Ahora, como Jesús Maestro le tiene cierta tirria, animadversión a la Fundación Gustavo Bueno, ha creado el concepto de neotenia literaria ad hoc para no utilizar los mismos conceptos que utilizaba Gustavo Bueno. Pero en el fondo es lo mismo. Es verificarse ególatramente y vanidosamente como el que vale, como el Mesías, como el tótem, el sumum del conocimiento literario concentrado en su persona y en su teoría. Entonces, es un supremacismo supuestamente académico porque coloca en una posición de inferioridad a ciertos escritores, a ciertos literatos, a ciertos críticos, etcétera, etcétera. No solamente estoy yo en ese saco, están en el saco todos los escritores que se vayan de la línea de Cervantes y todos los críticos que no aboguen por una concepción de la literatura como él mismo habla en su
en su crítica de la razón literaria. Vale. Esta era la crítica 4. Vale. Crítica 5. Sí. En la 4 también pongo por aquí que realmente no está fomentando el pensamiento crítico en ningún momento, sino la obediencia a un canon que él mismo decreta y que él mismo es partícipe, hacedor y juez. ¿Vale? O sea, es un Juan Palomismo de manual. Vamos a ver. Falacia histórica, como he puesto por aquí. Si le negamos a los escritores el valor y la potestad y el tiempo de evolucionar sus escritos a lo largo del tiempo, no hubiéramos podido tener el Quijote, porque no es lo primero que escribió Cervantes. No hubiéramos podido tener las últimas novelas de Kafka, no hubiéramos podido tener Los hermanos Karamazov, porque si yo te enseño Noches blancas de Dostoyevsky, que es una buena novela, no tiene nada que ver en rigor y en calidad narrativa con Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Entonces, si aplicamos a todos estos escritores bisoños y jóvenes que son neotécnicos literarios, entonces estamos negando la evolución histórica de un ser humano a lo largo de su labor escrituraria, de su labor o a lo que te dediques, ¿vale? O sea, la evolución tiene que existir. O sea, aquí Jesús Maestro está pecando de estatismo, porque se está valorando una etapa en ciernes de un escritor, ¿vale? Entonces, es una incoherencia total. La literatura, en este caso, está llena de autores neoténicos. ¿O es que él ha nacido sabiendo literatura desde el principio sin cometer ninguna falta y sin cometer ningún anacoluto y siendo 100% el dios de la literatura? Vamos a ver, Jesús. Es que esto a Jesús Maestro, si lo analizara un psiquiatra, el psiquiatra tiene bemoles, como diría él, tiene bemoles. Lo que tiene es una tarea increíble, un psiquiatra con él, pero ¿qué me estás contando, hombre? O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, no tiene literal, entonces nadie puede escribir entonces hasta que no esté maduro, ¿o qué? O sea, ¿vamos a negar la evolución de las personas? ¿Vamos a negar mi evolución con las tonterías que decía hace 3 años y con las que digo ahora? Pues las tonterías que digo ahora son menos tonterías que las que yo decía hace 3 años. Igual que tú, igual que Maestro. En fin, su teoría es totalmente incompatible no solamente con la literatura, sino con la historia del arte. Es que el Doríforo, la escultura griega, ¿era la primera que hacía el autor? Policleto, creo que era. No. Habría que ver las primeras obras, las óperas primas de los autores, y entonces nos llevaríamos la manta, las manos a la cabeza, ¿vale? Porque no tiene nada que ver con lo que hicieron después. En fin, vamos a ver. Otra crítica, miedo al relevo generacional. Detrás de la etiqueta hay un temor, no un temor, sino hay un pequeño resquemor, ¿no? De perder el monopolio de su discurso crítico, con voces como la mía, y eso que yo estoy en YouTube. Pero sobre todo él se refiere a esos críticos que no le dan ningún tipo de chance. Si veis a esos maestros, solamente lo invitan de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nada más. Nada más. O sea, no es un profesor que esté haciendo una charla para acercar. O sea, yo he estudiado en la Universidad de Cádiz. Yo mis estudios los cursé en la Universidad de Cádiz. Yo tenía muy buen contacto con mi profesor de literatura. Creo que se llamaba Rafael. Un muy buen tipo, muy sevillano, muy conservador, pero era muy, muy buen tipo, muy Jesús Maestro, pero no tan vanidoso. El tipo sabía un montón y también conocía a otro profesor con el que me llevaba súper bien y luego he estado charlando con él a veces, que se llamaba Hugo. Y sin embargo, la Universidad de Cádiz no ha invitado a Jesús Maestro a dar una charla, digamos, en la Facultad de Literatura y Filosofía.
para acercar a los alumnos y a los profesores este nuevo método. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues no siempre es por desconocimiento. Es que quizá es un personaje que su personaje se come a su propia teoría, ¿vale? Porque realmente el culto a su propia persona, a su propio autologismo es más fuerte que la validación de su propia teoría. Siempre he dicho que la fuerza de la teoría de Jesús Maestro reside en Jesús Maestro vivo, ¿vale? En cómo él es capaz de crear un discurso totalmente para llamar la atención. En cuanto a Jesús Maestro no esté de cuerpo presente, no esté en YouTube, esa teoría va a ir a un cajón, ¿vale? Y lo que no sale a la luz, lo que no se preserva, es porque no es porque no se haya podido entender. El Quijote surgió después, ¿vale? O sea, se retomó el Quijote después. Pero si no se retoma su propia teoría literaria, por algo es. No todo el mundo es idiota. Seguimos, aparte de la incoherencia histórica. En fin, como estamos ya terminando con las críticas, vamos a la crítica 1. Hemos dicho concepto ad hominem disfrazado de teoría, falsa cientificidad, contradicción con su propio materialismo, supremacismo académico, incoherencia histórica y por tanto, incompatibilidad con la historia del arte, porque no admite las óperas primas, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de una persona que es totalmente crítica con la bisoñez. Tiene también cierta fobia a un relevo generacional y a otros discursos que se alejen de su propio postulado autológico. Y vamos al lío. El punto número 7, reducción biologicista y moralizante. Usar un término de la biología evolutiva, neotenia, para calificar el pensamiento estético es un abuso del lenguaje científico. O sea, es una sobreexposición del lenguaje científico. Es que Jesús Maestro no para de adueñarse conceptos de las ciencias de verdad categoriales. Como la anatomía del Quijote. ¿Y por qué no análisis del Quijote, que es un término más griego? Bueno, anatomía también, ¿no? Cortar anatomía, cortar en trozos, vale. Pero análisis, ¿no? O sea, anatomía alude más, aunque la RAE sí que admite esa acepción, una anatomía es lo que es la ciencia médica de la anatomía, es el estudio del ser humano, anatomía. Y él dice anatomía del Quijote para pasar por para disfrazar a su propia teoría y a su propio entramado de más cientificidad, ¿vale? Básicamente. Entonces tenemos esa reducción biologicista y moralizante, no solamente aquí, sino que otra crítica que se le haría es no paras de tomar prestados conceptos de otras ciencias categoriales. Se te ve el plumero, o sea, se ve el plumero. Por favor, se ve el plumero. Vamos a ser serios. O sea, es que una persona hoy en los comentarios me dice, Jesús Maestro, hoy en los últimos 6 minutos te ha dado un buen repaso, pero vamos a ver, tío, madura un poco y cómprate una vida. Cómprate una vida, hombre. Cómprate una vida. Que a Jesús Maestro le importas cero. Jesús Maestro solamente no le importa la literatura, se importa él. Se importa él como hacedor de esa teoría. ¿Quién sigue la teoría de Maestro? Más allá de Ramón Rubinat. Nadie. O sea, es que está solo. Vamos a ver. Entonces, reduccionismo biologicista, usar un término de la biología evolutiva importando términos de todas las ciencias para engrosar y para engordar a mi teoría literaria. Bueno, eso tiene un nombre y es intrusismo nosológico. Para calificar el pensamiento estético es un abuso del lenguaje científico. Es como si un poeta dijera, no ha desarrollado la corteza frontal, ¿no? O sea, es como si dijera que un poeta escribe con neotenia porque no ha desarrollado la corteza frontal, en vez de hacer un análisis más cualitativo, más sociológico, según el cual no está lo suficientemente maduro para crear buenos versos. Esto sería una buena crítica. Ahora, si yo digo es que no ha desarrollado la corteza frontal, es un autismo, es un autologismo literario encerrado en sí mismo, con cierto aliño de dogmatismo, de religiosidad extraña y rara, que ha creado una secta prácticamente, en fin. Es un insulto disfrazado de análisis. Lo de la neotenia literaria, si tuviera yo que resumirlo, sería un insulto disfrazado de análisis, que es muy típico en Jesús Maestro. Mira, Jesús Maestro tiene la bondad de tener muy buen léxico, ¿vale? O sea, de tener muy buenas construcciones gramaticales, barrocas, de utilizar un lenguaje totalmente culto, fino, afinado,
severo, tajante, lógico, racional. Pero esto es un escaparate, esto es sofística. Por mucho que yo adore un discurso de esos términos, no lo hace más científico, si no ha pasado por el método científico, por la validación de otros críticos. Y tu análisis, Jesús, no pasa por ningún análisis, no pasa por un doble ciego literario, no pasa por una revisión por pares, Jesús. Aquí no somos todos tontos, Jesús. Aquí no somos todos tontos. Aquí muchos sabemos más de lo que tú crees que sabemos, Jesús. Un poquito de recato. Un poco de recato. A ver si te voy a tener que poner el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote. No sé si es el 42, el 39, el 42, el 45, no lo recuerdo bien. Los consejos de Don Quijote a Sancho para la gobernanza de la ínsula barataria. A ver si te voy a tener que dar yo a ti algunos consejos para la gobernación de tu propio sistema literario autológico. ¿Qué es lo que es? Yo lo he denominado, él dice neotenia literaria, yo le digo autologismo excluyente. Autologismo excluyente. O sea, aquí solamente entra lo que yo quiero. Y el resto, neoténicos. El resto, psicópatas. El resto, ignorantes. ¿Hasta cuándo vamos a aguantarte? ¿Tú te crees que todas esas afirmaciones pueden pasar por gratuitas? No. Mientras yo esté aquí en este canal, esto se va a denunciar. Sí, y el último, y estoy de verdad enfadado, el último, porque el tipo es aberrante, el último aberrante al máximo, vamos. La última crítica es el desprecio por el diálogo, ¿no? Es una censura intelectual camuflada de rigor al tapar los comentarios de YouTube y al no expandir su teoría porque nadie más la aguanta, solamente él, ¿no? Jesús Maestro es la Corea del Norte de la literatura, básicamente. Y yo lo he denominado como autologismo excluyente, aunque me he puesto por aquí una gerontofagia crítica también. Vamos a ver, Jesús, tú has visto... Tú sabes lo que es el recato y la humildad, hijo. Vamos a ver. En fin. Qué poca elegancia. Qué poca elegancia y qué poca praxis cervantina y quijotesca. Y os voy a leer ahora. Se ha acabado esta crítica para este personaje porque es un personaje. Es que algunas personas me han estado comentando que Jesús Maestro no quiere llamar la atención. ¿Cómo? ¿Que no quiere llamar la atención? Vosotros no tenéis ni idea, hombre. ¿Cómo que no quiere llamar la atención? Pero si no hace otra cosa. Si no hace otra cosa. O sea, la creación del término neotenia literaria es para pincharme a mí, para pinchar a ciertos críticos, etcétera. Pero vosotros sabéis la única vía de verificación de Jesús Maestro, él mismo. Él mismo se hace su teoría, se la verifica y se dice que es muy buena y se da 2 besitos así. Es totalmente ridículo. Es como, ya lo he dicho y lo recalco, lo dije al principio, estamos presenciando a Jesús Maestro en sus últimos estertores de su lucidez. La etapa que viene de Jesús Maestro, el Jesús Maestro sexagenario, va a ser muy dura y voy a tener aquí contenido bastante que comentar porque cada vez se está volviendo más peligroso y más dogmático, más encerrado en sí mismo, más autológico. Y ya esto roza que la descalificación, roza el menosprecio, roza el edadismo, roza el poco recato, la falta de humildad, la osadía, la falta de respeto. No tiene sentido ninguno. Esto es muy fuerte que venga de un profesor de literatura. No sé cómo la universidad en la que trabaja pues no toma algún tipo de medida. En fin, vamos a ver. Y encima muchos turiferarios que lo siguen insultándome en los comentarios. ¡Ja, ja, ja! Mira, Jesús Maestro ha hablado de ti. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, chicos, compraos una vida y cuando sepáis hacer un discurso como el que yo acabo de hacer en este directo, entonces habláis conmigo. Mientras no. Mientras seguís chupando la suela del zapato por donde ha pisado Jesús Maestro.